Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Estamos a un año de la elección presidencial. Hoy el presidente López Obrador desde Palacio Nacional se refirió a esto, a lo que ya está a 365 días, a que conozcamos el nombre del nuevo presidente o presidenta de este país. Sin embargo, se dan dos escenarios distintos. Por un lado está la cuarta transformación, en donde a pesar de algunas diferencias siguen avanzando, incluso también las autoridades electorales ahora le quieren poner un freno. Le pidieron a Morena que frene, que detenga el avance de las corcholatas. En segundo lugar está la oposición, en donde se andan jalando de los pelos, incluso entre los chayoteros y los aspirantes presidenciales. Y es que uno de ellos escribió una columna, una serie de textos hacia Lili Téllez, diciéndole que es una pendenciera y que está vacía de la cabeza, literal, sin ideas, sin pensamientos que valgan la pena presentar en la elección presidencial. Esto provocó una reacción de Lili Téllez y se empezaron a hacer de palabras a través de diferentes cartas. Así que de esto vamos a hablar, cómo está la situación en los dos lados, en los dos bandos, y sobre todo también cómo va avanzando el proceso hacia el 2024. Ya también hasta apareció Lorenzo Córdoba. Así que les invito a que me acompañen y vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces con el mensaje del presidente López Obrador. Hoy se le preguntó sobre este tema porque justamente el día de hoy, en un año, será la elección presidencial. Esto fue lo que mencionó el presidente Obrador. Todavía falta muchísimo, falta un año para la elección, precisamente un año para la elección y vamos a ir hablando de eso. Yo resumo en una frase: continuidad con cambio. Y si me piden más, si me exigen más y si me dicen, a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, usted que no habla de corrido, dígalo, así. ¿Verdad? Miren, aquí, seguir desterrando la corrupción de México. Eso es. Ese es el secreto, esa es la clave. Acabar con la corrupción. Eso es lo que produce bienestar, eso es lo que produce la paz. Eso es lo que produce la felicidad. No puedo hablar de eso. Nada más decirle a la gente que somos libres, que queremos una auténtica democracia. Bueno, es parte de lo que menciona el presidente entonces sobre este asunto, sobre la sucesión presidencial, sobre la elección, para ser precisos, y sobre esto, sobre la continuidad con cambio. Y eso nos lleva a lo que está sucediendo con los aspirantes presidenciales. La próxima semana se dará ya el encuentro entre todos ellos, en donde se estarán poniendo de acuerdo cómo serán las reglas del juego, cómo se dará este proceso interno en la cuarta transformación y sobre todo cómo evitar que se dé una ruptura. Ahora, en este contexto y en este escenario, también ya las instituciones electorales están metiendo su cuchara, tratando de frenar el avance que se está dando por parte de los aspirantes de la cuarta transformación. Incluso se hizo un llamado desde Línea Morena para que se frene el proselitismo justamente de ellos. La dirigencia nacional, debido a esto, tuvo que hacer un exhorto a gobernadores, militantes y simpatizantes a abstenerse de realizar actos a favor de aspirantes a la candidatura presidencial y a estos a asistir. Es decir, que con esto ya no se pueden tener estos eventos en donde pues aparecen los aspirantes presidenciales, en donde pues sí, llegan a hablar de cuestiones de gobierno, llegan a presentar también programas de gobierno, eso también es lo que se da en estos encuentros, pero ya esto se está llamando
que no suceda, porque esto es lo que está ordenando el Instituto Nacional Electoral. Esto para acatar la orden justamente del INE, que emitió una medida cautelar. Morena entonces en un comunicado solicita que se abstengan de realizar estos eventos en donde se promocionen a las personas denunciadas. También que se abstengan de distribuir elementos de propaganda como lonas, mantas, microperforados, calcas para vehículos, contratar publicidad en anuncios espectaculares, pintar bardas con frases alusivas a dichos actores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nada de eso se puede hacer. Ahora, lo que llama la atención, al final de cuentas, también en este proceso en contra de los aspirantes de la Cuarta Transformación es que el mismo INE reconoce que no necesariamente los aspirantes tienen que ver algo con esta publicidad. No necesariamente ellos la pagan, la coordinan, no es algo que esté sucediendo porque así lo decidan ellos. Incluso por esto Morena acusa que esto es un exceso por parte del INE y que obviamente van a ir al Tribunal Electoral para impugnar la resolución, porque el mismo INE lo reconoce. Sé que no son ustedes, pero pídanle a los ciudadanos que no lo hagan. Qué difícil hacer eso, porque los ciudadanos tenemos todo el derecho de expresarnos de mil y un maneras. Y si tenemos a un aspirante a quien queremos apoyar, pues también tenemos el derecho de hacerlo como ciudadanos. Pero dice el INE que no. Ahora, además de esto, también lo que se ha dado es una serie de estrategias legales por parte de los propios aspirantes. Por ejemplo, Adán Augusto, ya él denunció ante el INE también la propaganda que se ha registrado a su favor en diversas entidades para que quede un testimonio legal sobre este deslinde que es el que se tiene que hacer ya por parte de los aspirantes y que también reconoce incluso el propio instituto local. Por ejemplo, Adán reveló esto, que ha presentado denuncias en el INE y también ante la Fiscalía. Esto es parte de lo que mencionó. Del carrito que anda dando vueltas por todo el país. Ya presenté una denuncia. No era suyo. Un deslinde ante el Instituto Nacional Electoral pidiendo que yo investigue. Y voy a hacerlo también ante la Procuraduría General de la República, específicamente en la Fiscalía de Delitos Electorales. ¿Algún amigo suyo se quiso quedar bien? No sabemos, que las autoridades investiguen. Por lo pronto yo me deslindo de hecho. No fue usted. Gracias, Muchas gracias. Bueno, eso es lo que entonces señala Dan Augusto. Esta es la estrategia en lo particular de él, también respondiendo a estos exhortos, llamados también que se hacen desde el INE, estas medidas cautelares en contra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, si nos volteamos hacia el otro lado, en el lado de la oposición, este mismo criterio no aplica. A ellos no les están diciendo absolutamente nada, no hay medidas cautelares, el Tribunal Electoral está callado y ellos están realizando sus eventos. Por ejemplo, en el caso particular de Lili Téllez, ella presume un encuentro ahí en donde ella estuvo al frente junto con Claudio X González, en donde ya también el propio Claudio X González tiene listos todos estos foros para sus aspirantes favoritos, en donde hay que decirlo, Lili Téllez se ha convertido, bueno, en una de las punteras en el proceso interno de la oposición. Y ahí no se le dice nada. Pero si esto lo hicieran los aspirantes de la 4T, entonces se podrían meter en problemas. Ahora, los problemas para Lili Téllez y todos ellos son todavía más complicados, por difícil que parezca esto, porque allá en la oposición se están jalando de los pelos. Y es que también ya los chayoteros están empezando a desesperarse. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si hubieran sufrido estos 4 o 5 años, el sufrimiento va a continuar, porque muy difícil la oposición va a superar a la 4T. Y ya empiezan a reventar. Y por ejemplo, uno de ellos, que es Jesús Silva Herzog, se lanza de lleno en contra de Lili Téllez, diciéndole ignorante y pendenciera. Así le dijo en su columna. Titula este texto hace un par de días La oposición y el cuento. La oposición dice juega el papel que el régimen le ha diseñado para ella. Su discurso, sus reacciones, sus figuras y sus estrategias cumplen a cabalidad la función que se les ha asignado. Eso es lo que dice, o sea, ya es una crítica a la oposición.
habla sobre los dos principales aspirantes, que es Santiago Krill y Lili Telles, que son, dicen, las fantasías del régimen, porque finalmente estaría cumpliéndose el mejor escenario. Con cualquiera de ellos dos, la oposición no tiene ni la más remota posibilidad de ganar la elección, que eso es lo que dice Jesús Silva Herzog en su columna, señalando en el caso particular de Krill, que esto deja en evidencia que no han surgido liderazgos frescos y que tienen un retraso de 20 años en los cuadros políticos, y sí tiene toda la razón. También, y en el caso de Lili Telles, miren lo que dice, hasta Santiago Krill lo trató bastante bien, pero en el caso de Lili, escribió lo siguiente, dice, Lili debe tomarse en serio, es decir, con alarma. Tiene todos los elementos de una candidatura atractiva en nuestros tiempos, retrata bien, tiene notable facilidad de expresión, es pendenciera, ignorante y elemental, así le dice. Estos tres adjetivos son los que le suelta, pendenciera, ignorante y elemental. Está convencida de que la experiencia estorba y practica ágilmente, como el presidente, dice él, el insulto. Ofreciendo odios y medievos, garantiza el entusiasmo de la ultraderecha y el repudio de los moderados, a los que tilda de inmediato de cobardes. Entonces, así se refiere a Lili Telles, dándole con todo. Y ojo, estos son los voceros de la misma oposición, que ya están empezando a tirarle a los aspirantes porque se dan cuenta que con ellos no van a poder. Lili le responde a Silva Herzog en una cartota en donde ella, hace una serie de señalamientos. Dice, me llama así, ignorante, improvisada, elemental, medieval, pendenciera, cuasi fascista, ni ChatGPT, dice, encontraría tantos adjetivos. Dice, el algoritmo más rudimentario habría encontrado una mínima idea o aportación en las iniciativas y posicionamientos que he defendido en el Senado. Eso es lo que dice. Me extraña de usted la contradicción. Por un lado dice que no tengo ideas, por el otro me acusa de representar una versión ideológicamente radical. Las dos premisas, dice, se contradicen y se va en contra de él, señalando que, por ejemplo, tiene usted razón. El sistema de partidos de la transición olvidó su misión de formar cuadros. Los partidos políticos se empequeñecieron en los incentivos perversos de amasar privilegios. Y dice, los intelectuales no tomaron la alternativa, sino que por el contrario se acomodaron en la comentocracia, porque siempre es más fácil documentar la utopía que comprometerse a cambiar la realidad. Eso es lo que dice de los intelectuales, que no están contribuyendo en nada, sino al contrario, se dedican nada más a criticar. Y a esto proviene una contrarrespuesta de Jesús Silva Herzog, que de entrada le agradece la carta a la senadora, argumentando, dice, en la carta afirma la senadora, subraya que su mérito está en el arrojo y parece que está solamente ahí. Se presenta como una periodista que ha sufrido persecuciones por su valentía extraordinaria y dice, no discuto eso. Reconozco el arrojo, asunto que no es menor en campaña. Lo que sigo sin encontrar por ningún lado es una propuesta que vaya más allá de echar a Morena del poder y meter a la cárcel al presidente. Por eso hablo de simpleza. Así es como se refiere también a Lili Telles, que es un personaje vacío, que no trae propuestas, que no trae ideas, que eso ya lo sabemos. Lo que llama la atención es que ellos mismos, sus voceros, estén lanzando estos mensajes, estén diciéndole así, estén tronando ya en contra de la oposición y en contra de los aspirantes presidenciales. Y no es el único, Jesús Silva Herzog. Hace unos días también, y parece que ahí es donde se están poniendo de acuerdo porque ya se dieron cuenta que esta historia se acabó a favor de la Cuarta Transformación a un año de la elección, en donde López Dóriga también pues les dijo endejos, así les dijo a los opositores que están pues haciendo lo que están haciendo, vaya, siendo ambiciosos en la oposición. Miren nada más. No se ve cómo puedan vencer al candidato o candidata de Palacio Nacional y a esa carencia le sobran ambiciones y mezquindades. Veas el caso de Alejandro Moreno, que logró extender su dirigencia en el PRI hasta 2024 para definir las listas de los aspirantes a las miles de cargos de elección popular el año que viene. Este Moreno lanzó su candidatura para ser el candidato presidencial de la alianza opositora, lo que reitera su capacidad de traicionar sin ver, asegura aún más el triunfo del candidato de López Obrador y fracturará ese hoy endeble frente opositor en el PAN,
donde no se les puede acusar de inteligentes, han sido incapaces de sacudirse, como en el PRI, a su dirigente, Marco Cortés, el mismo que perdió las presidenciales de 2018 y ahora perderá las de 2024 por sus limitaciones y pocas luces. Su mayor ocurrencia y aportación es que para registrar a los candidatos de la fórmula de oposición deben reunir 1 millón de firmas. ¿De dónde va a sacar el millón? Pero no cabe duda, empezando por la oposición, todos están operando a favor del candidato o candidata, le decía el presidente López Obrador, y como dice la conseja, cuando tu opositor o tu enemigo está haciendo dejadas, no lo distraigas, déjalo que siga. Pues así López Dóriga también truena ya en contra de la oposición. Frustración, pues, porque se dan cuenta que todo lo que está sucediendo allá, todo lo que están haciendo los dirigentes de los partidos, los aspirantes que ellos están impulsando, que están postulando también para este proceso electoral, no van a dar el ancho. Simple y sencillamente no van a poder con la Cuarta Transformación, con los aspirantes presidenciales de la 4T, que con todo y que tienen encima a los institutos electorales, al sistema electoral, siguen avanzando y sobre todo que se sigue reflejando en las calles, porque esto es lo que les molesta, el apoyo hacia ellos. E independientemente de quién sea el candidato, finalmente sabemos que va a llegar con una gran fuerza ciudadana, con un gran apoyo también al movimiento de la Cuarta Transformación y el presidente que, como ya vimos, va a estar atentos también a este proceso. Pero bueno, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos a la próxima con mucha más información.